Hola, muy buenas noches. Doy la bienvenida a todos los participantes que están sumando a la sesión. El día de hoy, como saben, estamos iniciando el segundo módulo del curso de Educación Médica Continua de la Sociedad Boliviana de Terapia Intensiva Pediátrica. Estaremos hablando sobre el tópico de urgencias pediátricas durante este módulo, durante 4 sesiones. Y en esta primera sesión vamos a realizar justamente eh, hablar sobre estos tópicos en relación a lo que es el sistema de organización de un servicio de urgencias pediátricas, además de lo que representa el triaje en urgencias pediátricas. En esta oportunidad vamos a tener la participación de dos expositores extranjeros, el doctor Víctor Olivar, quien nos acompañará desde la Ciudad de México, y la doctora Gabriela Walde, quien nos acompañará desde la República de Argentina, específicamente desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de contar con panelistas nacionales, el doctor Johnny Potosí y el doctor Marcelo Aguirre, ambos médicos intensivistas pediatras de la ciudad de Santa Cruz. Vamos a iniciar esta presentación con la exposición a cargo del doctor Víctor Olivar. Si me permiten compartir la pantalla, la presentación, por favor. El doctor Víctor Olivar López es médico pediatra con especialidad en terapia intensiva pediátrica. Es jefe del Departamento de Urgencias Pediátricas del Hospital Infantil de México Federico Gómez, profesor titular de la especialidad en urgencias pediátricas en este centro hospitalario dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de médico adscrito a la terapia intensiva pediátrica del Hospital Ángeles Pedregal en la Ciudad de México, expresidente de la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva Pediátrica y ex coordinador del capítulo de pediatría del Consejo Mexicano de Medicina de Urgencias. Doctor Víctor Olivar, es un honor tener su participación en esta sesión. Le agradecemos de antemano el haber aceptado esta invitación y lo dejamos con su presentación. Adelante, doctor. Listo. Buenas tardes, buenas noches. Quiero agradecer en primer lugar, sí se ve ahí, pantalla dice. Quiero agradecer al doctor Vladimir Aguilera en particular y a toda la sociedad de terapia intensiva por esta invitación. Para mí es un honor. De hecho, pues nos conocemos bien y conozco a varios médicos intensivistas. Por lo tanto, es un honor para mí estar platicando en este panel. Ese es el tema que me ha encomendado el doctor Vladimir. Cabe mencionar que en lo particular tengo el gusto de participar en dos áreas o en dos disciplinas, como son terapia intensiva. Ahí estuve mucho tiempo en terapia intensiva y después me nombraron jefe de urgencias. Por lo tanto, mi experiencia puede ser la experiencia de dos mundos que en un momento dado se van a encontrar, como lo vamos a ver más adelante. Al final de la plática yo pretendo alcanzar, no en ese orden quizá, pero sí haber comentado acerca de los aspectos generales de un servicio de urgencias pediátrico, los procesos de atención en estos servicios, cuál es la calidad de atención de los servicios desde el punto de vista de la importancia que tiene medir el paciente pediátrico y la interrelación que se tiene con la disciplina del área crítica, y finalmente hablar pues que mis necesidades quizá no sean las mismas necesidades que yo tengo con otro hospital hermano u otro hospital de al lado. Por lo tanto, tenemos que individualizar. Comenzaré comentando o presentando la dificultad que significa la definición de un servicio de urgencias.
En mi país, esta es la norma oficial mexicana, en la cual pues se trata de definir qué son los servicios de urgencias, y entonces en base a ello pues recalco que son 4 áreas o 4 partes primordiales. Uno, hablaría de las áreas, nos referimos a las áreas físicas, otro al de equipos y otro al de personal, pero en ningún momento en esa definición habla de la funcionalidad. Y desde mi punto de vista, el organizar un servicio de urgencias es más de funcionalidad que, por ejemplo, el aspecto físico que ahí se tiene, no así el personal, como lo voy a comentar más adelante. Se define ahí como a todo problema médico quirúrgico agudo que ponga en peligro la vida, y de hecho nuestra norma oficial mexicana, pues pediatría casi ni aparece. Está olvidado ahí, no está bien definido, y aparece ahí nada más alguno que otro apartado en esta norma oficial mexicana. Si a mí me preguntan qué es urgencias, pues quizás sería para mí, o la esencia de urgencias después de estos 13, 14 años que tengo laborando en esta área, pues diría que es prácticamente un flujo. Es un flujo, un y venir de pacientes en los cuales en un momento dado nosotros tenemos la oportunidad de poder asistir. Y este flujo tiene que estar muy bien diferenciado desde el ingreso y se gesta inclusive desde antes a la llegada a urgencias con los servicios prehospitalarios, pero tiene que ver estos 5 aspectos fundamentales, es decir, la llegada al principio y la evaluación que aquí se tiene, la eficiencia en la evaluación, la utilización de recursos, el tiempo de estancia y la disponibilidad de ingreso. Cuando nosotros tenemos alterado alguno de ellos, toda esta atención y esta esencia se ve lastimada. Por eso es muy importante que nosotros tengamos muy bien definido cuáles son los alcances que se tiene desde que el paciente llega al servicio de urgencias. Tenemos que hacer una evaluación sistemática, la identificación del problema, la eliminación del problema, la mejora del flujo y siempre a través de una adaptación constante. Pudiera ser los conceptos fundamentales. Y resulta muy simplista decir esto, y si yo aplico esto, pues ya tengo mi organización de urgencias, pero realmente va mucho más allá. Por ejemplo, algunos datos que son relevantes, ¿no? Las atenciones en los servicios de urgencias son crecientes. De hecho, si lo ponemos a nuestro día, estamos en boca de todos actualmente. Lo que es las áreas críticas, hablando de, pues, evidentemente la pandemia, son las áreas más concurridas y más nombradas en todos los hospitales. Urgencias se tuvo que transformar y esa plasticidad que tiene urgencias es propia de este servicio. Otro aspecto fundamental es la saturación de sus servicios. También es muy real que cada vez hay menos recursos humanos y materiales. Eso es un hecho en la mayoría de los países de Latinoamérica. Y esto lo asociamos a la sobreocupación, trae como resultado un área que si no está bien organizada va a traer como consecuencia un caos. Pero además de esto nos tenemos que enfrentar a múltiples barreras. Hecho irrefutable es, y eso sucede en la mayoría de los hospitales, la alta ocupación hospitalaria, la imposibilidad de transferir pacientes tanto a las áreas o salas de hospitalización como a otros hospitales. Los niveles de atención están poco diferenciados. En mi país es muy difícil que yo pueda trasladar a un paciente de tercer nivel a segundo nivel, por ejemplo. Pero otro aspecto fundamental son la parte humana. Y nos hemos topado con barreras fundamentales como por ejemplo es el médico que trabaja en urgencias ha caído en la rutina. Nos hemos enfrentado a frases como siempre lo hemos hecho así, ¿para qué cambiamos? Estoy en mi zona de confort, por cual no quiero ninguna posibilidad de cambio. Y otro aspecto fundamental es que urgencias siempre se ha vuelto o se ha visto como una tierra de nadie. Es decir, anteriormente que existieran bien conformados los servicios de urgencias, cada médico especialista bajaba y lo veía como su lugar en el que podía mandar y podía él tener sus propios lineamientos. ¿Cuáles son las metas o cuáles son los retos, no? Los retos en forma rápida van a ser precisamente lo que hace un médico que labora en esta área,
pues identificar la gravedad del paciente, la intervención temprana del evento, porque además esto va a repercutir directamente sobre el desenlace del paciente, ya sea aquí, en las áreas críticas o en las salas generales. Pero además de ello necesitamos cumplir con dos requisitos fundamentales, que es la satisfacción del usuario y no dejemos a un lado la satisfacción del propio equipo de salud. Esto es un problema, una situación que debemos resolver. Yo defino urgencias pediátricas como estas dos disciplinas que se entrelazan, es decir, necesito los conocimientos pediátricos y los conocimientos de urgencias para poder establecer una atención de alta especialidad. Y no estoy diciendo de un especialista urgenciólogo pediatra. Si es urgenciólogo el que está laborando ahí, debe de tener conocimientos pediátricos. Si es el pediatra el que está laborando ahí, debe de tener conocimientos de urgencias. Pero qué mejor que fuera un urgenciólogo pediatra con esta subespecialidad. Tiene que enfrentarse a la atención de un problema agudo. Lo más seguro es que un problema crónico que tiene una agudización. Y este médico debe tener suficientes conocimientos para poder realizar esas identificaciones e intervenciones. Otra definición pudiera ser esta, una definición rápida, secuencial y normatizada. Esto es fundamental para la organización de los servicios de urgencias. No puedo yo estar pensando, como lo vamos a ver más adelante, en recursos materiales, que lamentablemente nos enfocamos mucho a ello y hagamos a un lado, o lo ponemos en término menor, esta valoración rápida, secuencial y normatizada. Y ese sí está al alcance de todos, el cual debe ser en un lugar determinado, con atención adecuada, en el lugar adecuado, por el profesional adecuado y en el momento adecuado, tomando en cuenta que debe haber una atención de 24/7. ¿Qué aspectos debo de considerar? Y esto es muy importante y es fundamental para poder organizar mi servicio de urgencias. ¿Qué tipo de hospital estoy yo manejando? ¿Es un hospital general? ¿Es un hospital pediátrico, materno-infantil? Por lo tanto, en base a eso, sería el primer punto que yo tengo que tomar para poder organizar, planear una buena organización del servicio. Otro aspecto fundamental es qué nivel de atención tengo. La experiencia propia, pues nosotros somos hospital de tercer nivel, ahí laboro, por lo tanto, debo estar preparado para un tercer nivel de atención. Urgencias no puede ser de un nivel exclusivo. Debe haber urgencias a mi medida, si estoy en un segundo o tercer nivel. ¿Qué tipo de pacientes manejo? A lo mejor estoy manejando puros pacientes verde o amarillo, pero debo de yo pensar que en algún momento me va a llegar un paciente rojo, es decir, muy grave, y debo estar preparado. Debo de conocer qué número de pacientes atiendo al año y con qué especialistas cuento, ¿sí? Si soy pediatra, o soy urgenciólogo pediatra, o intensivista, como en mi caso. ¿Cuáles son las metas a seguir? Esto es muy importante. Debo de tener una coordinación muy adecuada para yo poder instituir el tratamiento adecuado con un mínimo retraso de tiempo. Esta coordinación no se da sola o nada más por algún deseo, sino que debe ser bien planeada. Debe estar bien regionalizado mi lugar para que yo sepa en dónde estoy laborando, no físicamente, sino qué tipo de hospital soy para poder atender a los pacientes. Y debo de tener indicadores de urgencias basados en la evidencia. Este es el proceso de atención de urgencias de mi hospital, en el cual nosotros tenemos la llegada del paciente, lo recibe personal de relaciones públicas y lo orienta. Ahí todavía no ha sido visto por un médico, sino hasta el momento del triage. En el triage se determina el nivel. Ahorita voy a comentar algo de triage. Y nosotros lo tenemos dividido en 3 niveles. Si es nivel 1, en cualquier momento se envía al área de choque. Si es nivel 2 o 3, se manda a caja o a registro. Y de ahí se le otorga la consulta. Si el paciente es resuelto en ese momento la consulta, pues va a domicilio, y si no, se hospitaliza en el área de urgencias, ¿sí? Y ya de urgencias se manda a cualquiera de los lugares para ya una vez egresados los pacientes, es decir, a hospital, a domicilio, traslado o defunción. El primer punto sería la infraestructura de urgencias pediátricas. Entonces yo debo de saber con qué cuento para determinar mi infraestructura. Lo primero, evidentemente, es el área de triage. No me detengo aquí porque se va a hablar más adelante. ¿Esto qué impacto tiene
disminuye el tiempo de estancia, mejora la utilización de recursos y aumenta la eficiencia. Y ya sea cualquiera de los personales que lo hagan, en mi hospital lo hacen los residentes con la supervisión de los médicos. Nuevamente no me detengo aquí, se hablará de triage, pero yo el único mensaje que quiero dejar aquí es que no nos acostumbremos a que el triage hace diagnóstico. El triage lo único que me sirva es para ver la celeridad de atención. En particular, nosotros tomamos el ejemplo del triage canadiense en su porción pediátrica y adaptamos ese triage de 5 niveles a 3 niveles, porque el número de asistencias que nosotros vemos al año son de alrededor de 16,000 asistencias, no son muchas y no necesitamos más de 3 niveles. Y dependiendo de la condición que tiene el individuo, nivel 1, nivel 2, nivel 3, si es nivel 1, inmediatamente se pasa al área de urgencias. Siguiendo con la infraestructura, nos dicta que nosotros podemos contar con un servicio de observación, también llamado corta estancia. ¿Qué ventaja tiene? Pues los que están allí descritos, reduce la sobrepoblación, admisiones, tiempo de estancia y es mejor y es más eficaz aparentemente. Pero el tiempo de estancia de el área de observación o esta corta estancia es de 24 a 48 horas. Realmente esto en ocasiones no se cumple. En mi hospital tenemos pacientes, no actualmente por la pandemia, pero regularmente tenemos pacientes que duran más de 48 horas. En este artículo es muy interesante porque se describe esta condición demográficamente hablando en las tres partes de Italia, norte, centro y sur. Y ahí está viéndose cómo la mayoría de los pacientes van a tener una estancia mayor de 24 horas, que tienen o no médicos pediatras dedicados exclusivamente a la atención de urgencias pediátricas, no son todos. Y ahí la mayoría de las áreas de los centros no tienen pediatra las 24 horas del tiempo, ¿sí? Las 24 horas del día. No todos tienen servicio de triage. Por ejemplo, en el sur de Italia solamente el 39% tienen triage, lo cual les da un imbalance muy importante. Si yo decido poner un servicio de corta estancia, debo de tomar en cuenta todos aspectos. Pero para poder tener una sala de corta estancia, yo tengo que ver si realmente va a tener fluidez. Regreso, lo más importante es el flujo. En relación a la infraestructura, nosotros hemos tenido algunos cambios, afortunadamente, y hubo conciencia de que el año pasado, o coincidentemente en 2019, se pudiera ampliar el servicio de urgencias. Y pasamos de 480 metros cuadrados a 930 metros cuadrados, lo cual va a hacer mucho más funcional el área, como voy a mostrar en algunas diapositivas. En relación a la organización del servicio, es muy importante que si nosotros somos directores del servicio de urgencias, jefes, o vamos a poner un servicio de urgencias, o queremos arreglar el servicio de urgencias que ya tenemos, que este sería la mayor de las veces, entonces es conveniente tener estas políticas y lineamientos. No es fácil encontrar cuáles son la organización desde el punto de vista estructural física para un servicio de urgencias. Nosotros ya comenté, nos remodelamos hace poco y nos costó mucho trabajo inclusive poder identificar arquitectónicamente el cumplir con todas las normas que en México se solicitan. Pero sí es muy importante que nosotros tengamos este documento porque va a tocar 4 aspectos fundamentales en relación a la personal, en relación a la distribución de medicamentos, el equipo de apoyo, pero sobre todo la calidad de atención. Por eso yo me tengo que preguntar lo siguiente cuando yo tenga que organizar mi servicio de urgencias. Los pacientes pediátricos son atendidos en un hospital pediátrico o un hospital general que tiene pediatría. Hay urgencias pediátricas, dependen de urgencias, de pediatría o de medicina crítica. Las urgencias pediátricas cuentan con un jefe de servicio director, enfermera en jefe de servicio. Las urgencias pediátricas cuentan con una atención continua de médicos pediatras, médicos generales o médicos urgenciólogos que atienden que son de adultos, pero que atienden pacientes pediátricos. Por lo tanto, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta. Y fíjense que me estoy hablando de personal, ni siquiera he gastado un peso todavía en la estructura de la unidad, porque la organización del servicio de urgencias sí es muy importante en la infraestructura, pero más importante es contar con un líder que se va a dedicar a coordinar, evaluar, diseñar y mejorar los procesos.
Y dije un líder, pero en realidad dije mal, porque los médicos que atienden ahí, enfermeras, deben ser líderes todos para poder participar y hablar el mismo idioma. El médico o jefe de servicio debe de tener una competencia en la atención pediátrica y en urgencias. Lamentablemente, como en mi caso, la mayoría de las veces te dicen, te nombro jefe de urgencias y llégale. Y entonces tienes que empezar de cero y vaciar la taza para poder aprender y empezar a hacer esos cambios y esas mejoras. Debemos de contar también con personal de enfermería calificado. Y si no lo tienen, si no está en el servicio, debemos de impulsar a las enfermeras porque van a ser nuestra mancuerna para poder atender a los pacientes. Pero además lo último es muy relevante, participar en programas de calidad. Eso lo voy a ver más adelante. El personal debe participar en la renovación de las políticas de atención, servir de enlace con los servicios hospitalarios, facilitar la educación para todo el staff, la evaluación de competencias y la integración de las necesidades. No me voy a detener en cada uno de estos aspectos porque sí me gustaría tener ese documento y tenerlo para estarlo revisando porque trae muy bien descrito cuáles son los perfiles de cada uno de sus miembros. El médico de urgencias debe tener este perfil, una buena evaluación y tratamiento, competencia en el área y la evaluación de cada uno de los procesos o por lo menos los generales que así se atienden. Además de ello, si contamos con la fortuna de tener médicos residentes en formación, es la gran cosa. Yo lo veo como un garbanzo de libra, el que nosotros podemos tener médicos especialistas en pediatría y no solamente recibir su apoyo, sino poderlos formar para que vayan ellos a su vez a difundir lo enseñado en los otros hospitales. Pero además nosotros tenemos la especialidad de urgencias pediátricas. Todos los médicos que ahí ingresan son de 3 años en pediatría, titulados ya pediatras, más 2 años de los que dura la especialidad. Y en el hospital hay más de 40 especialidades que le van a dar en un momento dado apoyo a los servicios de urgencias. Tenemos que implementar planes de calidad. Esto es básico en una organización para tener éxito en los servicios de urgencias. ¿Cuáles son los retos? Pues el fortalecimiento en estas áreas. Simplemente, como se va a hablar más adelante, el triage disminuye el tiempo de estancia en 16%. Cuando nosotros hacemos estos cambios, nos vamos a dar cuenta de la gran cosa que nosotros tenemos. También los retos van a ser definir las competencias pediátricas, estrategias para aplicar casos de desastre, etcétera, pero también lo pongo en rojo, actualizar las guías de atención. Esto es básico. Debemos de contar con políticas y protocolos y procedimientos de las principales problemas y actividades que nosotros realizamos. Estos son unos ejemplos que nosotros hemos hecho. Tenemos nuestra herramienta de la primera hora de atención en los pacientes que tienen choque séptico, una herramienta para la recepción y entrega de la guardia, otra herramienta para los pacientes que tienen asma, otra para los que tienen manejo de reanimación cardiopulmonar, y no se necesita más que los deseos de poder estandarizar, porque esto además le va a dar fuerza para que puedan unificar los criterios de atención en la unidad. Debemos de tener un plan multidisciplinario bien estructurado, adecuación de guías basadas siempre en la evidencia, etapas de manejo bien detalladas, actualización de los criterios de atención y estandarización de la atención de un problema específico para una población específica. ¿Por qué debemos de medir? Porque estas mediciones nos ayudan a identificar las áreas de excelencia, buscar los problemas, verifica la efectividad de las acciones y compara la prestación con sus pares. Estos aspectos son fundamentales para que entonces nosotros podamos tener estas 3 mediciones, estas mediciones en relación al impacto que se tiene en la calidad. Es decir, mediciones estructurales de proceso y de pronóstico, con la descripción de cada una de ellas. Existen múltiples indicadores y los podemos encontrar donde mejor yo lo he encontrado en la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas, en donde ellos nos están demostrando los indicadores de calidad que ellos manejan. Por ejemplo, desde las readmisiones del ingreso, y ahí viene la fórmula para poder determinar cuál es la readmisión de pacientes o pacientes que se dieron alta y que regresan,
el tiempo de estancia, en fin, etcétera, etcétera, y un largo, etcétera, etcétera. Tienen 93 indicadores que muchos de ellos se pueden de aplicar a mi unidad y puedo empezar a medir para yo poder determinar que las cosas las estoy haciendo bien. En relación a calidad, este listado, por ejemplo, es un listado de los sitios en donde yo puedo encontrar, o ejemplos, algunos lugares donde yo pueda encontrar información para mejorar mis procesos de atención. Por ejemplo, la pregunta es que si estoy listo para la atención de los pacientes críticos, si mi unidad está realmente lista para aquellos pacientes que van a llegar en condición crítica, y nos dirige a esta página, y ahí yo puedo bajar un formato en el cual yo voy a ir contestando si cuento o no cuento con diferentes elementos humanos y recursos materiales para poder decir si yo cuento con una unidad que le va a dar atención a la condición crítica. Otro aspecto de calidad que nosotros hemos implementado es un proceso de retroalimentación bajo el sistema de TOC, en el cual posterior a cualquier evento, un paro cardiorrespiratorio, una intubación endotraqueal, una reanimación en estado de choque, nosotros podemos activar este proceso de retroalimentación y llamar a todo el equipo que participó y a través de él poder implementar acciones de mejora. Todo esto, insisto, se puede hacer sin ninguna determinación de equipamiento de la unidad. También es muy importante que si yo soy director de la unidad o jefe, esté al pendiente siempre de todos los documentos en los cuales me puedo basar para poder mejorar los estándares de calidad. Inclusive en la página del Colegio Americano de Urgenciólogos vienen muchas plataformas en las cuales yo me pueda adaptar. En relación a la calidad, es muy importante que nosotros tratemos de describir cuál es la forma de medir esa calidad. Y la calidad que yo voy a entregar, como tradicionalmente sabemos, debe ser efectiva, segura, eficiente, etcétera. Pero en este artículo se meten en otros aspectos importantes, como lo es medidas de estructura, de proceso y de desenlace, pero no se queda ahí. Incluye otra dimensión que es la enfermedad del paciente. Entonces es muy bueno que revisemos este artículo porque en él se están otorgando más de 400 aspectos fundamentales que nos ayudan a mejorar la calidad de atención en nuestras unidades. Nuevamente, en relación a la estructura o cómo debe estar estructurada mi unidad, pues también es importante que tengamos un sistema de control de medicamentos muy apegado, muy estricto, y que además contemos con una cantidad de medicamentos básicos. Aquí puse algunos ejemplos, la lista es muy amplia, y en un momento dado, como vemos pacientes de toda índole, pues entonces vamos a estar manejando una lista muy amplia de medicamentos. Otro aspecto fundamental son los sistemas de apoyo de urgencias. Debemos de tener una muy buena interrelación con aquellos servicios de imagen, de ultrasonido, laboratorio clínico y las demás especialidades que nos van a estar dando apoyo. Todas estas fotografías son fotografías de mi unidad de urgencias en las cuales se ha logrado el equipamiento amplio. Contamos con ultrasonido, determinación de biomarcadores, tenemos el gasómetro, tenemos a determinación de biometría hemática, videolaringoscopio, la cabecera del paciente, inclusive electroencefalografía. Obviamente nosotros somos un hospital que va a ver este tipo de pacientes, por lo tanto, contar con estas herramientas en el servicio de urgencias es muy importante, pero repito, yo tengo que saber cuál es la población que yo estoy atendiendo para poder entonces implementar todos estos sistemas. Nosotros estamos haciendo mediciones, por ejemplo, del nervio, de la vaina de nervio óptico para determinar el edema cerebral. Este paciente tiene una monitorización continua en electroencefalograma porque llegó a un estatus epiléptico. Pacientes con COVID se les está realizando ultrasonido pulmonar. Pero además tenemos un poder adaptativo, es decir, ahorita, por ejemplo, nuestras áreas están adaptadas para atención de pacientes COVID. Entonces, urgencias debe de ser plástico para poder, en ese momento dado, cambiar nuestra área de urgencias de triage, perdón, de reanimación,
la tuvimos que implementar en el área de sospechosos con COVID. Entonces, sí podemos tener ese poder adaptativo. Esta es la evolución que ha tenido nuestra unidad en el Hospital Infantil de México. La primera fotografía es de los años 60, ya después tuvimos un reemplazo del nuevo edificio, pero fue insuficiente y en el año 2019 comenzó la remodelación de urgencias. Finalmente me quiero referir a esta interrelación que debe de existir con los sistemas de terapia intensiva para la atención del paciente en estado crítico. Los hechos son de que existe una población creciente en los servicios de urgencias y de terapia intensiva, se necesitan más requerimientos para la atención de los pacientes, existe una sobreocupación de estas áreas, hay una condición de gravedad del paciente a la llegada del hospital, aumento en la complejidad de las enfermedades. La realidad es que antes los pacientes se morían y ahora viven, por lo tanto, cuando regresan al hospital van a regresar con 3 o 4 problemas complejos. El personal siempre resulta insuficiente. Sabemos que hay una limitación de recursos en las áreas críticas y también existe un tiempo prolongado en los servicios de urgencias. Por lo tanto, urgencias debe de estar preparado para la atención de estos pacientes para poderlos estabilizar y para poder llevarlos y trasladarlos a una unidad donde deben estar o van a estar el tiempo y el lugar adecuado. Las consecuencias de todo esto, fíjense nada más, un paciente que tiene mayor estancia en urgencias incrementa hasta 3.5 veces el riesgo de mortalidad cuando no recibe lo que debe de recibir en un área general por más de 4 horas y 1.5% por cada hora que no ingrese a la unidad de cuidados intensivos. Eso también repercute en el tiempo de estancia de terapia intensiva en el hospital y en días de ventilación mecánica. Por lo tanto, es muy importante que nosotros, cuando llega un individuo a las áreas de urgencias, no solamente estemos esperando que la terapia intensiva va a resolver ese problema. El interrogante debe de desaparecer y debe de aparecer una atención adecuada, meritoria del paciente. Debe haber una correspondencia para la gravedad del paciente con los recursos humanos y materiales que va a recibir en el lugar donde se encuentre. Y si se encuentra en urgencias, debe de manejarse de la misma forma como si estuviera en una unidad de terapia intensiva. Y aquí lo vemos en este diagrama. El paciente debe estar preparado para que cuando llegue un paciente se identifique el estado de gravedad, se inicie el manejo esencial del paciente crítico y el resultado es una cobertura efectiva del paciente emergencias, cuidados críticos. Aquí inclusive en este diagrama no se hizo la diferenciación del lugar donde se encuentre. Tiene que ser urgencias, cuidados críticos. Ahora, todo el paciente crítico, la mayoría de las veces, se inicia en urgencias, llega a urgencias. Un ejemplo de ello es, a mí no me gusta hablar de la hora dorada, no creo en la hora dorada, sino más bien en el manejo inicial que debe recibir el paciente. Pero acá hay algunos ejemplos. La reanimación hídrica y administración de antibióticos del paciente con choque séptico debe de ser en la primera hora de llegada. El control hídrico en la cetoacidosis diabética se inicia en urgencias. Si le doy de más, afecto al paciente. Si le doy de menos, afecto al paciente. En quemados, lo mismo. Si estoy manejando o sobremanejando al paciente, va a repercutir en él. Y en cada uno de estos aspectos es muy importante. Por lo tanto, la comunicación y comunión que debe haber entre urgencias y terapia intensiva es relevante y debe haber una comunicación muy efectiva. Y iniciar y dar el apoyo en el lugar donde se encuentra el paciente. Nos ha tocado tener pacientes con hemodiafiltración, estado de choque gravísimos en urgencias, que no pueden ser trasladados y que se deben de estabilizar ahí. Tan importante es que en la Sociedad Americana de Cuidados Críticos hay un capítulo de urgencias y en la Colegio Americano de Urgencias hay un capítulo de cuidados críticos. Esta interrelación es muy importante. Mis conclusiones entonces es que debemos de que los servicios de urgencias han evolucionado en forma importante. Es un área que requiere planeación, no es un lugar de castigo o un lugar donde lleguen los aparatos viejos que ya no funcionan en las diferentes áreas. Debe de haber apoyo en la estructura y en la función. Debe de ser un equipo multidisciplinario
Y recordar que la mayoría de las veces todo inicia en urgencias, pero lo más importante para una buena organización de urgencias es la materia prima, que es el niño, y los que estamos rodeando a ese paciente, es decir, los recursos humanos, lo que deben recibir los usuarios que somos nosotros para alcanzar la plena satisfacción. Les agradezco mucho la atención. Doctor Olivar, muchísimas gracias. Realmente una presentación fabulosa, describiendo un concepto muy importante, como usted bien mencionaba, la adaptación de los servicios de emergencias en función del tipo de población y el grado de complejidad en el cual se va a asistir en el centro hospitalario en el cual queremos desarrollar este trabajo. Agradecerle nuevamente por su participación, doctor. Lo invito, por favor, a acompañarnos en la ronda de preguntas más adelante durante la sesión. Recordarles a todo nuestro auditorio a realizar sus preguntas a través de la bandeja de preguntas y respuestas o el chat para poder responder a las mismas en los siguientes minutos. A continuación, quiero dar paso a la participación de la doctora Gabriela Walde. La doctora es pediatra especialista en emergencias pediátricas, médica de la Unidad de Emergencias del Hospital Juan Pedro Garrahan de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, actualmente coordinadora del programa de capacitación en emergencias pediátricas en esta institución y socia fundadora de la Sociedad Latinoamericana de Emergencias Pediátricas. Doctora Walde, agradecidos por aceptar la invitación a este evento. Estamos seguros que la información que nos va a brindar sobre triaje será de mucho beneficio para toda la comunidad en salud de Bolivia. Adelante, doctora, la dejamos con su participación. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. La verdad que me siento muy agradecida por esta invitación y también les quería contar que el lunes di otra charla para los pediatras bolivianos sobre traumatismo de cráneo leve, así que siento como que esto es un continuo, si bien sé que Vladimir que no es un continuo, me siento muy agradecida por poder compartir mi experiencia y mis conocimientos con respecto a la emergencia pediátrica. Entonces, como bueno, Vladimir ya me ha presentado, yo soy pediatra, primero pediatra, después especialista en medicina de emergencias y trabajo en la unidad de emergencias del Hospital Garrahan. La charla que hoy vamos a escuchar es sobre triage pediátrico y Vladimir la planteó como una pregunta, es cómo priorizar la atención en un servicio de urgencias y vamos a tratar de contestarlas. En primer lugar, quiero un poco que me conozcan, que conozcan el lugar donde trabajo. Este es el Hospital de Pediatría Garrahan, está en Argentina, está en la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un hospital que atiende 380.000 pacientes por año, que tiene 540 camas, y es un centro de alta complejidad y derivación de todo el país, incluso de algunos países latinoamericanos también, y es público y gratuito, absolutamente gratuito. Nuestra unidad de emergencias atiende 78.000 pacientes por año, 14.200 requieren admisión y tiene una tasa de ocupación del 171%. Tenemos 6 a 8 pacientes por día en el shock room y tiene una estancia media en la reanimación de 2.2 horas. Como decía el doctor Víctor, tenemos sobreocupación, este 171% significa que
un paciente, o sea, una cama está ocupada por ahí hasta por 2, 3 pacientes, por eso tenemos esta ocupación, y realmente es un hospital donde asisten muchos pacientes. Les voy a hacer un recorrido también, como hizo el doctor Víctor. Esta es la puerta de entrada al hospital, esta es la unidad de emergencias, ahí pueden ver dónde está la persona de seguridad, cómo se abren 2 caminos, hacia la derecha o hacia la izquierda. Esta es nuestra oficina de triage. Acá ven a los residentes y a la enfermera tomándole los datos a un paciente. El paciente puede entonces entrar desde el triage hacia la sala de espera, donde está el sector de admisión de los pacientes, y quedarse en la sala de espera, o hacer otro camino, que es el camino que hacen los pacientes críticos, ¿no? Y acá estamos viendo cómo hacia la derecha nos vamos dirigiendo hacia este pasillo que nos muestra esa puerta que dice A, que es nuestra puerta del sector de la reanimación. Así que este es el camino que hacen los pacientes. Primero pasan por el triage, y a partir del triage vamos a ir refiriendo a cada uno de los lugares. Ahora vamos a ver bien cómo. Entonces, el objetivo de esta charla, ahora que ya conocen un poco cómo es el Hospital Garrahan, que se ve que no es tan lindo como el hospital del doctor Víctor, pero es muy grande. Los objetivos de esta charla es qué es el triage y cuál es su importancia, la historia de triage y sistemas de triage en el mundo, entender los objetivos de triage hospitalario, conocer la metodología para la clasificación de la urgencia, identificar las funciones del agente que realiza el triage y el gestor, conocer la función del gestor, y conocer los requisitos para la implantación de un modelo de triage. Entonces, esto, como ustedes pueden observar, es un bosque. En el bosque hay muchos árboles, sin embargo, para poder ver que cada árbol es diferente, o las características de cada árbol, nos tenemos que acercar, ¿no? Lo mismo en esta foto, ustedes así a simple vista ven que es la cara de una persona, sin embargo son 2 cabañas y un pastor sentado en el pasto. ¿Y cuántas veces hemos leído en las noticias que se muere un hombre en la sala de espera después de pasar 6 horas sin ser atendido, o que un hombre fallece y que horas después lo llamaron para atenderlo, o que se muere un infarto en la sala de espera sin recibir atención? ¿Y cuántas veces nos hemos encontrado con, no sé si yo hace muchos años que soy pediatra, antes no usábamos el sistema de triage, y las urgencias siempre tuvieron muchos pacientes, siempre fueron lugares donde, sobre todo en épocas de epidemia, lugares donde había muchos pacientes, y pacientes que esperaban horas. Y cuántas veces nos hemos encontrado con niños, lamentablemente, muertos en la sala de espera, ¿no? Que los papás, uno le levantaba la batita, o levantaba la ropita que lo cubría, y veía que estaba muerto. La verdad es que me ha pasado un par de veces, y es una situación muy triste y muy desalentadora para un médico. Entonces, vamos a empezar viendo qué es triage, ¿no? Y para qué nos va a servir, y por qué es importante hacer triage. Y el triage es clasificar. Es una palabra francesa, significa, que proviene de trier, y significa clasificar. ¿Cuál es la historia del triage? Lamentablemente, entre la historia de los hombres, muchas de las cosas que conocemos se pusieron en práctica durante la guerra.
Y el primero que empezó a clasificar o triallar fue el barón Dominique Larrey en el año 1812. El barón Dominique Larrey era general de los ejércitos de Napoleón. Y en esas situaciones el barón clasificaba a los soldados que debían ser atendidos primero por la característica de sus heridas. Y decía que aquellos que estén gravemente heridos deben recibir la primera atención sin importar el rango. Después seguimos con las guerras, ¿no? Se sigue refinando lo que es el triage y la clasificación de la urgencia. En la Segunda y en la Tercera Guerra, en la Segunda Guerra Mundial, la atención de un paciente, de un soldado, desde que era herido, podía ser de 12 a 18 horas, y en la guerra de Vietnam ya se redujo en 2 horas por todas las cuestiones que se realizaron para mejorar la atención del paciente, para clasificar y mejorar mejor la atención de los soldados. Entonces, en el caso de triage, en el campo de batalla eran los heridos, y en el triage hospitalario, bueno, ¿cuál es nuestro objetivo? Bueno, acá tenemos nuestro problema, ¿no? Las unidades de emergencias que están sobresaturadas y llenas de pacientes. Entonces, ¿por qué pasa esto en las unidades de emergencias? Porque la población infantil está en aumento, porque las unidades de emergencia en general tienen fácil acceso, trabajan 24/7, como decía el doctor Víctor, por los problemas laborales de los horarios de la familia. Muchas veces es más cómodo para las familias ir a una unidad de emergencia, por la baja disponibilidad de pediatras en la atención primaria, que tendría que ser el primer paso antes de llegar a una unidad de emergencias, también por la sobrevaloración del hospital. La gente piensa que en un hospital va a tener mejor atención que en una unidad de atención primaria, y por una alta necesidad de soluciones inmediatas. La gente quiere respuestas y soluciones ya. Entonces, ¿qué es el triage y qué es el triage hospitalario? Es un proceso de valoración clínica preliminar que ordena a los pacientes en función de su grado de urgencia antes de cualquier acto administrativo o médico. Es el primer contacto del hospital con el paciente. Y el objetivo es no demorar la asistencia de un niño con un problema de potencial gravedad, lograr un adecuado flujo de pacientes y gestionar los recursos eficientemente. Y fundamentalmente también es un indicador de calidad del hospital, y es un indicador de calidad también para la familia. Los sistemas de triage hospitalario, en principio son 5 sistemas de triage hospitalario. El primero fue el de Australia. A partir del de Australia aparece el de Manchester en el año 1996, del cual se desprenden el sistema español de triage y el ESI, que es el sistema de triage que se usa en Estados Unidos, y la escala canadiense de triage, de la cual se desprende el modelo andorrano de triage. Ahora bien, estos sistemas de triage, no todos estos sistemas tienen versiones pediátricas. Las que tienen versiones pediátricas son la escala canadiense de triage y el modelo andorrano de triage. ¿Qué usamos nosotros en nuestro hospital? Nosotros usamos la escala canadiense de triage pediátrico. Un sistema de triage tiene que ser un sistema de triage de 5 niveles. Nosotros usamos los 5 niveles, que debe tener utilidad, que relaciona el grado de urgencia con la gravedad real, que debe ser válido, que es que asigna el nivel de prioridad a los pacientes que realmente están en ese nivel, y que puede ser reproducible, y esto significa que el grado de concordancia entre distintos observadores y entre el mismo observador debe ser igual en situaciones similares.
Este sistema de triage de 5 niveles clasifica a los pacientes en 5 niveles. El nivel 1 es el paciente que requiere resucitación, el nivel 2, el que se encuentra en una situación de emergencia, el nivel 3 en una situación de urgencia, el nivel 4 en situaciones menos urgentes y el nivel 5 en situaciones no urgentes. Estos niveles de atención, aparte, nos explican o nos dicen en cuánto tiempo tiene que ser atendido el paciente de acuerdo a su nivel. Un paciente de nivel 1 tiene que ser atendido en forma inmediata. Este es el que pasa al sector de la reanimación. En mi hospital es el que va hacia el lado derecho. El nivel 2 debe ser atendido dentro de los 15 minutos, el nivel 3 dentro de los 30 minutos, el nivel 4 dentro de los 60 minutos y el nivel 5 dentro de los 120 minutos. Hasta acá vimos un poco de los objetivos del triage, de la historia del triage, de los sistemas de triage, y ahora vamos a ver cómo hacemos triage. Y el triage tiene 3 componentes. El primer componente, sobre todo, este tipo de triage que hacemos nosotros, que es el basado en la escala canadiense de triage. El primer paso es el triángulo, la impresión inicial o triángulo de evaluación pediátrica. El segundo paso, problema principal, motivo de consulta. Y el tercer paso, las constantes vitales. Vamos a empezar entonces haciendo triage. Entonces el primer paso en la clasificación de la urgencia es la impresión inicial. El primer paso en el triage es el triángulo de evaluación pediátrico. El triángulo de evaluación pediátrico evalúa al paciente, es la primera impresión del paciente, es la primera impresión que nosotros tenemos viendo al paciente, sin tocarlo, sin ponerle el estetoscopio, sin ponerle un saturómetro, es la primera impresión que nos da. Y tiene 3 lados, un lado que va a tener en cuenta la apariencia, que indica la oxigenación, la perfusión cerebral y la función del sistema nervioso central, que tiene que ver con la actitud, cómo se comporta el paciente, cómo lo vemos, el tono, si está sonriente, si está llorando, si está tirado en brazos de la madre, su mirada, el interés por el entorno. El otro lado del triángulo de evaluación pediátrica es la respiración. Esto también es sin poner el estetoscopio, es solo mirarlo, o sea que nosotros vamos a ver su postura, vamos a escuchar si tiene ruidos respiratorios audibles, vamos a ver si tiene tiraje, vamos a ver si tiene aleteo, si tiene taquipnea. Y la tercera parte del triángulo de evaluación pediátrica es la circulación, indica la perfusión mediante la valoración visual del color y el aspecto de la piel. Podemos verlo pálido, cianótico, rubicundo, moteado, o podemos ver una piel de color normal. El triángulo de evaluación pediátrica, entonces, nos permite seguir clasificando en 5 niveles. El nivel 1 es un paciente que tiene los 3 lados del triángulo alterado. El nivel 2 es un paciente que tiene 2 lados del triángulo alterado. El nivel 3 tiene un lado alterado del triángulo. Y el nivel 4 y 5 no tienen ningún lado alterado del triángulo. Es muy interesante y es muy útil el triángulo de evaluación pediátrica para los que hacemos emergencias. Forma parte de la atención inicial del paciente en la urgencia y nos da un diagnóstico fisiopatológico. Esto lo pueden encontrar en cualquier libro, que realmente es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, el triángulo de evaluación pediátrica nos va a identificar rápidamente a niños con riesgo de muerte. Según el nivel que nosotros le hayamos asignado en el triángulo de evaluación pediátrica, vamos a seguir con el proceso de triage. En el nivel 1, directamente dijimos que iba hacia la reanimación. El nivel 2 se debe continuar con los siguientes pasos de triage, pero nunca desciende de nivel, pero puede ascender. Por ejemplo, puede pasar a ser un nivel 1. Si conserva el nivel 2, idealmente el paciente continuará la evaluación en un box de reconocimiento o de observación y requiere atención rápida.
El nivel 3 también debe seguir el proceso de triage. Puede ascender a nivel 2 o 1, por ahí es el paciente más complejo en el triage, porque por ejemplo un nivel 3 es un paciente de 8 meses con una gastroenteritis, que puede ser un nivel 3 en ese momento, pero que puede pasar, si tardamos demasiado en atenderlo, puede llegar a pasar a ser un nivel 2 o un 1. Este paciente nivel 3 también pasa, digamos, a la sala de espera, pero tiene que ser atendido dentro de los 30 minutos. Y el nivel 4 y el nivel 5 continúa con los siguientes pasos del triage. Pueden también ascender de nivel, aunque es más raro. Esto es probablemente porque ha sido mal triagado al inicio. Los niveles 4 y 5 pasan directamente a la sala de espera. Entonces, la ubicación del paciente según el nivel de triage, el nivel 1 va directamente a la sala de reanimación, nivel 2, box de observación, nivel 3, sala de espera, 4 y 5, sala de espera. El segundo paso del proceso de triage es el motivo de consulta o problema principal. El problema principal o motivo de consulta se define a través de una entrevista de 2 o 3 minutos en la que la familia nos hace un breve relato de por qué está viniendo al servicio de urgencia. Debe ser conciso y dirigido. Hay que recolectar algunos datos como alergias, medicaciones o enfermedades relevantes, y hay que considerar la información no verbal. Entonces, la patología, los signos y los síntomas por sí solos ubican al paciente en un nivel de urgencia. Y entonces el motivo de consulta es un poco lo que nos dicen los padres, más la interpretación que hace el médico, ¿no? Esta es nuestra pantalla de motivo de consulta. No es que uno los tiene que tener que saber de memoria, pero nosotros tenemos un sistema informatizado que cada vez que nosotros cliqueamos en la parte de arriba, digamos, donde dice abuso cardiovascular, dermatológico, se nos abre la pantalla abajo y nos va diciendo el nivel de acuerdo al motivo de consulta, por ejemplo, dermatológico, por el que asiste ese paciente al servicio de urgencia. Un mismo síntoma, por ejemplo, vómitos, diarrea, fiebre, puede aparecer en diferentes niveles de triage en función de factores como edad, situación inmunológica, condiciones crónicas, dolor, todo eso modifican el nivel de triage. Entonces, por ejemplo, un niño de 2 meses sano, cuyo motivo de consulta es fiebre, es un nivel 2. Ahora, un niño sano de 6 años, cuyo motivo de consulta es fiebre, es un nivel 4, y un paciente de 7 años con una LLA en inducción y el motivo de consulta es fiebre, es un nivel 2. Acá vemos ejemplos de cómo el motivo de consulta ante determinadas situaciones especiales cambia el nivel de triage. Y estas son las situaciones especiales. Entonces existen pacientes que tienen prioridad en la atención, aunque no presenten alteraciones fisiológicas ni motivos de consulta de riesgo. Pero son pacientes que tienen que atenderse antes que otros pacientes. Ejemplos son los neonatos. Los neonatos no pueden estar en una sala de espera saturada de pacientes, o pacientes con condiciones crónicas de riesgo, como por ejemplo pues una leucemia, una enfermedad crónica, una enfermedad congénita del metabolismo, todos pacientes que pueden ser rápidamente descompensables a pesar de que tengan un motivo de consulta banal. Estos pacientes suelen ser un nivel 3 con alerta, algunos son nivel 2 y otros son nivel 3 con alerta. El dolor también es una cosa que hay que evaluar en el triage. El dolor determina un nivel de prioridad en la atención y vemos que debe ser evaluado con una escala de dolor adecuada para cada paciente. Nosotros en la oficina de triage tenemos las escalas. Y el dolor severo es un nivel 2, el dolor moderado es un nivel 3, y si no tienen dolor o el dolor leve es un nivel 4. El tercer paso en el proceso de triage es la evaluación de los signos vitales. Se toma la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria,
y dependiendo del motivo de consulta se evaluará la saturación de oxígeno, la tensión arterial, la temperatura y la glucemia. Y esto también determina un nivel de triage. Nivel 1 son constantes alteradas por encima o por debajo de 2 desvíos estándar. Nivel 2, constantes alterados por encima o por debajo de un desvío estándar. Un nivel 3, constantes discretamente alteradas. Nivel 4 y 5 son pacientes con constantes normales. Un ejemplo de una paciente o de un paciente que es un nivel 1 por sus signos vitales, es un adolescente, por ejemplo, que viene con dolor precordial. Y nosotros le ponemos el saturómetro, le tomamos la frecuencia cardíaca y tiene 180 de cardíaca. Eso probablemente sea una taquicardia supraventricular, directamente lo tenemos que pasar al sector de reanimación. Y puede ser que los otros 3, o sea, los otros 2 lados del triángulo de evaluación pediátrica fueran normales, o el chico viene caminando y en primera impresión no parece que tuviera nada grave, sin embargo, el signo vital, frecuencia cardíaca 180, determina su nivel 1. Si existen dudas entre 2 niveles de atención, siempre se le asigna a los pacientes el nivel más alto. Bueno, hasta acá entonces vimos cómo se realiza el triage. Vimos un poco de historia, vimos los objetivos, vimos los sistemas de triage, vimos qué sistemas de triage tienen versiones pediátricas, y ahora vamos a hablar un poco de quién es el que hace el triage. El doctor Víctor Olivar decía que en su hospital el triage lo hacen los residentes. En nuestro hospital, la verdad es que también lo hacen los residentes, pero estamos empezando a formar a los enfermeros. Que en realidad está demostrado que el que mejor hace triage es el enfermero, porque el enfermero no trata de hacer diagnóstico. Nosotros siempre que vemos un paciente tratamos de hacer un diagnóstico. El enfermero en general se ajusta más a los protocolos que el médico. Acá pues, se puede ser efectuado por médico durante el proceso de formación de enfermería, que es realmente lo que nosotros estamos haciendo ahora. La persona que realice el triage debe ser empática, tener capacidad de comunicación, ser organizada, tener la capacidad de trabajar bajo presión. Son situaciones cuando la sala de espera está muy llena, el triador no la pasa bien. Tener la capacidad de reconocer al paciente realmente urgente, se debe adherir a los protocolos, no debe realizar otras funciones, el médico o el enfermero que triaya es el que triaya, y se recomienda que no esté más de 4 horas en esa función porque es una función muy agotadora. Después hay otro personaje en el triage, que es el gestor del triage. Gestor del triage, en general, somos los médicos de planta, somos los médicos con más experiencia, o son los becarios, o los jefes de residentes, y la función del gestor de triage es súper importante, porque organiza la atención en los momentos de sobresaturación. Por ejemplo, yo ayer estuve de guardia, atendimos 300 pacientes en 24 horas, y un momento, a las 10 de la noche, la sala de espera era un caos, la pantalla de triage era otro caos, había como 50 pacientes sin atender, y bueno, yo dije, bueno, 2 y 3 acá, 4 y 5 se lo lleva el R4, lo ve allá. Esa es la función del gestor de triage, agiliza la atención de los niveles inferiores, también se fija, por ejemplo, había pacientes nivel 4 o 5 que hacía 3 horas que estaban esperando, que tampoco es justo, ¿no? Si bien uno prioriza a los pacientes con niveles más bajos, y nosotros tenemos muchos pacientes oncológicos, inmunosuprimidos, que hay que hemocultivar, bueno, todo eso retrasa la atención de los pacientes 4 y 5, el gestor de triage está ahí para poder organizar esas situaciones en momentos de mucha sobresaturación. El gestor y el triage, entonces el gestor, el triador, siempre tienen que tratar de trabajar en forma conjunta. Y también el gestor es el que va a salir a la sala de espera a ver si alguno de estos pacientes
ha cambiado de nivel. Y vamos a ver, entonces, acá les muestro de vuelta nuestra sala de triage, nuestro consultorio de triage. Acá vemos que estamos entrenando a los enfermeros. ¿Cómo debe ser el sector de triage? Debe tener un espacio identificado y exclusivo, un tamaño suficiente, aproximadamente 9 metros cuadrados, esto está escrito. Debe ser privado pero seguro, no sé si se acuerdan de la primera foto que puse, pero está ahí en la oficina de triage y al lado está la seguridad. Tiene que tener fácil acceso, ser confortable, se debe ver la sala de espera, debe estar equipado con el material suficiente y debe tener un sistema informatizado dentro de lo posible. Este es nuestro sistema informatizado, también lo hicimos nosotros, en realidad en el Hospital Garrahan, el sector de sistemas modificó la escala canadiense de triage y a partir de esta hizo, no el sector de sistemas, sino nuestro jefe, hizo este sistema informatizado. Todo lo que se hace en el triage debe ser registrado. Vemos en esta pantalla, esta es la primera pantalla, en realidad es la segunda, en la que se abren después arriba el triángulo de evaluación pediátrica, el problema principal, las constantes fisiológicas y las observaciones donde se pone si, por ejemplo, se le dio un antitérmico o se trató el dolor. Este es entonces el registro informatizado. Esta es la pantalla de triage que nosotros tenemos en el pasillo que da a los consultorios. No la tenemos en la sala de espera por ahora. Es una idea tenerla en la sala de espera, pero por ahora solo los residentes y los médicos ven esta pantalla y ven que ahí tiene el horario de llegada y el tiempo que le falta para ser reevaluado. Y de acuerdo a los colores, el nivel. La reevaluación de los pacientes es fundamental. Deben ser reevaluados periódicamente porque pueden cambiar de nivel. Un nivel 3 puede pasar a ser un 2, un nivel 2 puede pasar a ser un 1, y esa es una función que en general hace el gestor de triage. Estas reevaluaciones varían de acuerdo al nivel asignado al inicio. El nivel 1 tiene que ser una reevaluación continua, el nivel 2 se reevalúa cada 15 minutos, el nivel 3 cada 30 minutos, y el nivel 4 y el nivel 5 cada 60 hasta 240 minutos. Esta es otra de las funciones de la persona que hace el triage o del gestor. Esto puede ser compartido. Informar los tiempos, mantener a la gente informada, porque este es un cartel que está pegado en la sala de espera, que le explica a los padres cómo es el sistema de atención en el hospital, cómo es digamos, el sistema de atención en la urgencia. Porque por ahí es muy irritante que pacientes nivel 3 o 4, que vinieron hace 2 horas, llegue un paciente nivel 2 que es atendido mucho antes de lo que ellos llegaron. Entonces, es muy importante que los padres estén informados de qué es el triage, por ejemplo, quién llegará primero, y hay que tener una comunicación con la sala de espera para que la sala de espera esté tranquila, como decimos nosotros, ¿no? Sobre todo en estas épocas de alta demanda de los servicios de urgencia. ¿Qué es el triage avanzado? Son acciones previamente protocolizadas que ocurren antes de la valoración médica. Por ejemplo, un paciente con fiebre se le administra un antitérmico, administración de sales de rehidratación oral, o si está con dolor se administra un analgésico ya en el triage, o se adelanta algún estudio, por ejemplo, un paciente que viene con una fractura y el brazo que se ve claramente que tiene una deformidad, se le pide la radiografía y ya se lo manda a rayos, o si consulta por disuria ya se le hace se le pide la orina. Esto agiliza un poco la atención de los pacientes que ya no tienen que esperar, aparte que los atiendan, esperar
1 hora hasta que junta la orina, ¿no? Entonces, el triage avanzado es para tratar a los pacientes previamente a la atención del médico y que los pacientes estén mejor en la sala de espera. ¿Qué es el subtriage? Es una asignación inadecuada al nivel de urgencia, es categorizar en un nivel menor de urgencia. El subtriage pone en riesgo un poco la atención del paciente, por eso es muy importante la reevaluación de los pacientes. Y el sobretriage también es otra asignación inadecuada al nivel de urgencia, en este caso a un nivel menor al que corresponde, y por ahí esto genera una administración mala del recurso y retrasa la atención de otros pacientes que tienen niveles menores. Bueno, ¿y qué se necesita para implantar un sistema de triage? Primero, la adaptación de los profesionales, como decía el doctor Víctor, hay una importante tarea en lo que es la educación de lo que es el triage, para qué sirve, cuáles son los objetivos, esto que estamos haciendo ahora, pero en cada persona, en cada enfermero y en cada médico que pertenece a la unidad de emergencia, adaptación estructural, definición de los circuitos de atención, por eso yo en las primeras fotos les puse, cuando llegan los pacientes, hacia dónde va cada paciente de acuerdo a su nivel, y adaptación tecnológica, lo mejor sería que se tenga una herramienta informática para poder registrar todo lo que ocurre en el triage. Bueno, y finalmente, entonces un poco la historia del triage en el Garraham es que la escala canadiense de triage se tradujo al español y se comenzó a implementar en el año 2013. En el año 2014 se encuentra informatizado. Entre el 2013 y el 2014 empezamos con papel, pero empezamos a triagear sí o sí. Este año iniciamos el entrenamiento de los enfermeros. Este año también se maneja todo por la pantalla de triage. Los pacientes, los médicos residentes ya no están con los bonos. Antes era el bono que decía nivel 1, nivel 2, nivel 3. Ahora directamente los bonos se han desterrado y se maneja todo por la pantalla de triage. Y esta es nuestra huella digital de triage de nuestro departamento. Y pueden ustedes ver que en el año 2019, y la diferencia de pacientes en el 2019 y en el 2020 por la pandemia, y que la mayor parte de los pacientes de nuestro servicio son pacientes nivel 3 y nivel 4. Y como conclusión, lo importante es tener o querer iniciar el proceso de triage, que determina el grado de urgencia, que ayuda a gestionar, que está basado en criterios estandarizados y con evidencias científicas, y que fundamentalmente salva vidas. Y entonces acá está la respuesta al título de esta charla: ¿cómo priorizar la atención en la urgencia? Bueno, a través de triage. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Continuando con el programa, vamos a invitar al doctor Johnny Potosí. ¿Cómo están? Muy buenas noches. No sé si me logran escuchar, si me escuchan. ¿Se escucha, doctor? Y sí, se escucha bien. Muy bien, gracias. Muy buenas noches. Nuevamente soy el doctor Johnny Potosí, médico pediatra intensivista. Trabajo en el Hospital de Niños Mario Ortiz Suárez. El Hospital Mario Ortiz Suárez, un poquito hablando, y es un hospital que trabaja 73 años al servicio de la población infantil en la ciudad de Santa Cruz.
es un centro de referencia para todos los niños, especialmente de la zona suroeste del departamento de Santa Cruz. Entonces quiero compartir un poco con ustedes cómo funciona nuestro sistema de emergencia. Voy a compartir con ustedes mi presentación. En realidad es una diapositiva, es un esquema muy simple. Ok. No sé si me permiten compartir la pantalla. Mientras tanto, quiero indicarles que el servicio de la emergencia cuenta con 13 médicos pediatras, 6 médicos traumatólogos, 6 cirujanos pediatras, y tenemos también el servicio de neurocirugía que está llamado, al igual que neumología y otorrinolaringología. Ok. Bueno, entonces, este es un esquema, bien básico de lo que es la emergencia en el hospital de niños, ¿no? Tenemos áreas bien definidas, es el área de triaje, los consultorios de urgencias, tenemos el área de observación, donde en la sala de observación tenemos 16 unidades, el 50% de estas unidades están equipadas con oxígeno central, aspiración y monitores multiparamétricos. También tenemos la sala de reanimación o sala de choque, donde igual de la misma forma tenemos 6 unidades, una de ellas es aislada, tenemos cada camita tiene su ventilador, oxígeno central y aspiración, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el triaje, ¿no? Sabemos que el triaje es muy importante. Todavía nosotros hacemos algo muy simple. Lo que hacemos es determinar si el paciente tiene riesgo de vida o no tiene riesgo de vida. El personal de triaje lo que hace es, si el paciente tiene riesgo de vida, lo dirige directamente a la sala de reanimación. En la sala de reanimación siempre hay un médico pediatra o un médico emergenciólogo, dos enfermeras y 3 residentes. Si el paciente no tiene signos, no está crítico, no tiene signos o no tiene riesgo de vida, lo que se hace es pasar a estos pacientes a las salas de urgencia correspondientes. La sala de observación, tienen pacientes que estos pueden ser dirigidos después de su observación, pueden pasar a ser dados de alta, pueden pasar a la sala de reanimación si lo necesitan, o a una sala pediátrica. Eso quiero compartir con ustedes, y también quiero felicitarles al doctor Víctor Olivar y a la doctora Gabriela Ugalde por compartir sus experiencias, ¿no? Y nos mejora la perspectiva, ¿no? Y nos hace ver que hay muchas cosas todavía por ajustar y muchas cosas que se pueden todavía mejorar. Muchas gracias, doctor Johnny Potosí. Gracias por su aporte. A continuación, vamos a invitar al doctor Marcelo Aguirre. Él desempeña sus funciones en la unidad de cuidados intensivos pediátricos en la Caja Nacional de Salud, Santa Cruz, Bolivia. Sin antes también nos recordarles a los participantes que puedan ya realizar sus preguntas para poderlos abordar enseguida. Doctor Marcelo Aguirre, médico cirujano, egresado de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia. Especialidad en pediatría en el Hospital Materno Infantil de la Caja Nacional de Salud, La Paz, Bolivia. Hizo su especialidad en terapia intensiva pediátrica, Hospital Japonés Santa Cruz, y médico de planta de la UCIN de la Caja Nacional Santa Cruz, Bolivia. Doctor Marcelo Aguirre, mucho gusto. El auditorio suyo. Bueno, buenas noches. No sé si me escuchan. Se escucha, doctor. Bueno, buenas noches, doctores, y a todo el auditorio probablemente que está siguiéndonos la sesión. Muy alegre de participar en esta sesión de enseñanza continua junto pues, a la Sociedad Nacional de Terapia Intensiva Pediátrica.
Un saludo pues cordial al prestigioso plantel de estos dos doctores expositores de gran nivel por la sesión que nos acaban de brindar. Felicitar y agradecerles siempre su predisposición. El triaje pues hospitalario es un tema primordial, se podría decir, en pediatría, y el país en este caso pues es un problema probablemente constante y no escapa a otros países según a lo que escuché en las exposiciones. Pues les hablo un poquito sobre la experiencia tal vez en el área, pues yo trabajo en Santa Cruz, Bolivia, y probablemente esta ciudad es las más grandes en Bolivia, ya con más de 3 millones de habitantes, y pues comentarles que pues cuenta solo con 2 hospitales de tercer nivel, ¿no? A los cuales pues obviamente la población llega a pues sobresaturar estos servicios de emergencias, ¿no? La experiencia propia que puedo comentar probablemente es en un hospital de segundo nivel, pues el sistema de salud para los doctores tal vez se divide en 3 sistemas, en un primer, un segundo y un tercer nivel. Pues el primer nivel son los centros de salud y el tercer nivel son los hospitales de alta complejidad. Ya hay un intermedio, pues hospitales de segundo nivel, que probablemente en la mayoría de los casos pues cuenta con las especialidades básicas, ¿no? La experiencia que puedo brindar, pues probablemente en tiempos o en determinadas fechas, pues al año, pues existen ciertas sobresaturación exagerada de los servicios, y en este caso, pues hablamos, por ejemplo, en el área donde estoy yo, pues hay meses en los cuales, por ejemplo, estas enfermedades tropicales, por ejemplo, el dengue, sobresaturan el sistema de emergencias. A la mala, nosotros tuvimos que, pues en ese hospital, pues implementar un sistema de triaje probablemente rústico, que obviamente no contaba con los 5 niveles que debería de tener este sistema de triaje, pero que pues rústicamente, probablemente la palabra, se dividió en 2, ¿no? Y los cuales eran pues pacientes probablemente de primer nivel y segundo nivel. En los de primer nivel probablemente los manejábamos como todo paciente en ese triángulo de evaluación pediátrica, que tengan una dificultad respiratoria marcada o que tengan en este caso especificábamos que pacientes con signos de deshidratación severa, y el tercer componente, pues un componente neurológico alterado. En base a esos tres, en base a esas 3 alteraciones, pues la atención era primordial, o sea, era de un primer nivel. Y las enfermedades, por el motivo de consulta por el cual, digamos, que acudían a esos pacientes, pues pasaban a un segundo nivel, los que no estaban en esta casilla de los de primer nivel, ¿no? Por último, pues una pequeña consulta para los 2 doctores, que es algo un poquito que nosotros hemos cursado acá en el hospital en cuanto a, como nos dijeron, el tema este del servicio de emergencias, pues es un servicio sobresaturado, y un pilar fundamental es tener personal también que esté en ciertas condiciones o en un cierto confort, ¿no es cierto? Revisando la literatura, pues vi en algún momento que se implementan sistemas de retroalimentación positiva posteriores a una sesión o posteriores a un turno de ya sea 12 horas o 24 horas, donde pues se trata de hacer una retroalimentación en cuanto a falencias y fortalezas. Esto con el bien de pues tratar de mejorar al día siguiente. No sé qué experiencias pueden tener doctores. Gracias y felicidades por la charla. Primero las niñas. Bueno, la verdad es que nosotros sí tenemos reuniones después de situaciones críticas como un paro,
situaciones así. Por ejemplo, hay momentos en que tenemos 3 pacientes para intubar en la reanimación. Entonces, sí hay un debriefing en esas situaciones, pero la verdad es que casi no tenemos tiempo para hacer reuniones después de la atención de los pacientes. Nosotros cumplimos 40 horas semanales, 8 horas diarias en la unidad de emergencias, pero la verdad que es una unidad de emergencia que, como decía el doctor Víctor, es muy plástica, porque ahora con esto de la pandemia, todos los pacientes que son sospecha de COVID pasan por la unidad de emergencia que se tuvo que adaptar. Entonces la verdad es que no tenemos mucho tiempo para poder hacer una conclusión del día y poder ver qué hacemos para el día siguiente. Hay cosas que, digamos, nos sobrepasan y nos saturan, pero sí en situaciones complejas como puede ser un paro. Ahí sí hacemos un debriefing. Muchas Sí, gracias. quisiera compartir yo, bueno, después de una jornada de trabajo, es decir, terminando el turno, la guardia, al día siguiente, pues más que nada esto compete al equipo que estuvo de guardia. Sin embargo, por ejemplo, en mi unidad, yo llego alrededor de las 7 de la mañana y a mí me entregan la guardia y comentamos cada uno de los pacientes que se tienen y que tuvieron dificultad, y es rápidamente un comentario que hacemos. Ahí sí hay muy buena oportunidad con los residentes de poder participar y poder tener alguna retroalimentación. Pero quizá lo más importante sería el evento de retroalimentación que se tenga. Me permitió otra vez compartir la pantalla, no sé si se ve. Después de un evento catastrófico o de un evento relevante, estoy hablando de un paro cardiorrespiratorio, una intubación, una reanimación de estado de choque, un paciente con problema neurológico, traumatismo de cráneo, etcétera. Y yo, ante esa pregunta, yo le recomiendo este diagrama. Nosotros trajimos y pues tradujimos e hicimos propio este sistema que es muy amplio, basado en la letra, en la palabra TOC, y cada letra significa un aspecto que vemos, y nosotros nombramos al líder de esta retroalimentación al médico que estuvo viendo al paciente o que estuvo como líder de ese evento. Y entonces él tiene la obligación de juntar, no en ese momento, quizá en la tarde o a más tardar 24 horas después, y entonces analizar el evento y ver el objetivo, análisis, los puntos de aprendizaje, las acciones clave, y ahí está descrito. Yo se lo puedo hacer llegar con mucho gusto, pero al final hay una leyenda muy importante que siempre que se junta el equipo debe de recordar el líder que está llevando a cabo esto, que es una actitud constructiva y sin prejuicios, positividad, destacando situaciones y comportamientos positivos, etcétera, etcétera. Entonces, de lo que se trata en este caso es que realmente aprendamos de nuestros aciertos y de nuestros errores. No todo lo hicimos bien y no todo lo hicimos mal. Siempre tenemos algo que mejorar, pero este sistema es muy bueno. Yo al final junto las hojas y vamos analizando. Y otra oportunidad que tenemos es reunirnos para ver casos difíciles, y ya ahora sí, todo el staff, los médicos y residentes, pero esto pues depende de las actividades propias que se tengan. Lo que sí es un hecho es que debemos de tener un momento, un espacio de retroalimentación para todo el equipo. Eso sí es un hecho. Muchas gracias, doctor. Bueno, continuando con el programa, vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. En esta oportunidad tenemos una pregunta primera para los expositores. Dice, ¿existe un tiempo de estancia máximo de un paciente en emergencias si se cuenta con una unidad de cuidados intensivos pediátricos?
¿Lo real o lo ficticio? ¿Cómo respondemos? Tal cual. Tal cual, la real. A ver, la norma oficial mexicana de mi país dicta que el tiempo de estancia en el servicio de urgencias es de 12 horas. Entonces, 12 horas muchas veces es suficiente. Ahora, el tiempo, tenemos que entender también el destino del paciente. Si es un paciente que está inestable y que tiene condición de gravedad, pues el tiempo de estancia es variable, pero debe ser el ingreso a la terapia intensiva inmediato. La pregunta es, ¿qué retrasaría el ingreso de un paciente crítico a las unidades de cuidados intensivos? Y ahí es multifactorial. Yo voy a hablar de mi experiencia. Lastimosamente, lo que retrasa el ingreso son los aspectos administrativos, llámese el que está en admisión haciendo el ingreso del paciente, el de intendencia que tiene que limpiar las camas, el camillero, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que es muy bueno y oportuno que los médicos que laboramos en urgencias tengamos una muy buena preparación inicial, repito, inicial, del paciente crítico, para ya después hacer el traslado a la unidad correspondiente. Entonces, yo creo que es multifactorial, sí depende a veces de los médicos. Terapia intensiva siempre está muy ocupado, por lo tanto, a veces tarda 1 o 2 horas en bajar a ver un paciente a valorarlo, y entonces no podemos ingresar a la unidad de terapia con la celeridad que quisiéramos. Por lo tanto, el reto es ese. Tenemos que ser muy buenos en urgencias para iniciar el manejo y que el ingreso a terapia intensiva sea un continuo, no dividirlo. O no, ya lo intubé y me alejo, me olvido del paciente. Eso es lo que no debe de suceder. Y por último, rapidísimo, en mi hospital no pusimos área de observación porque precisamente era incongruente que en el área de corta estancia los pacientes pasaban 2, 3 y hasta a veces 4 o 5 días. A eso no lo puedo llevar a una sala de corta estancia. Por lo tanto, ahora que se remodeló, juntamos todas las camas, hicimos 2 salas, sala de críticos y sala de no críticos, o sala amarilla y sala roja. Eliminamos la sala verde. Aquí todos son o entran a amarilla o entran a roja, y dependiendo de la condición, es el recurso humano y material que va a recibir. Sí, en el Garraham, como mostré en una diapositiva, en el sector de reanimación los tenemos en promedio 2.2 horas. La verdad es que los podemos subir rápidamente a la terapia. En general, muchas veces ya están con inotrópicos o están intubados en el sector de reanimación, entonces suben directamente. Y con respecto a lo que es el área de observación, sí tenemos un problema, porque muchas veces los pacientes pasan 2, 3, 4 días en la unidad de emergencia y no es el lugar donde tendrían que estar. Así que sí, ese para nosotros es un grave problema. Bueno, Pero digamos, en el sector de reanimación es bastante fluido. Ya, muy bien. Tenemos otra pregunta. Igual para los expositores y panelistas. ¿Tienen experiencia con el uso de sistemas de simulación en emergencias? Yo no escuché bien el sistema de qué, perdón. De simulación en el servicio de emergencias. Doctora. Sí, nosotros tenemos momentos de simulación, eso sí. Simulamos, por ejemplo, ahora tenemos una simulación de vía aérea, permanentemente nos estamos entrenando. Simulación de traslado, simulación de cánula de alto flujo, de BNI. Sí, la verdad que tenemos programas de simulación, de formación continua en emergencias de los médicos de planta y de los becarios, no de los residentes. Esto es solo para los médicos de planta. Y los enfermeros, ¿no?
¿Y los residentes no se ven beneficiados por los sistemas de simulación? En el hospital es como otro sector, hay un sector de simulación donde los residentes van a simular otras cosas, por ejemplo, a hacer una punción lumbar, a poner una vía, pero sí tienen simulación, pero en otro sector del hospital. Correcto. En el hospital, mi servicio sí hacemos todos los días. Terminando la visita, tienen media hora más o menos específica para que el equipo que va saliendo de la guardia, hay un médico adscrito, él está programado para hacer simulación, pero más que nada son escenarios clínicos. Desde choque, problemas de traumatismo de cráneo, pacientes con reanimación cardiopulmonar, alteraciones del ritmo, en donde participa el médico adscrito que está coordinando el módulo, más aparte el médico de urgencias pediátricas, el residente de pediatría y enfermeros y enfermeras. Entonces, eso está planeado para todos los días. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Tenemos protocolos de valoración pediátrico en los servicios de emergencias que incluyan biomarcadores y escalas de gravedad? Si es así, ¿qué escalas de biomarcadores se están usando para los expositores? Escalas, bueno, nosotros usamos escalas para, por ejemplo, la bronquiolitis, la crisis asmática, pero escalas de biomarcadores, ¿a qué se refiere? No entiendo. De escalas de gravedad. Ajá. Probablemente se relaciona con tal vez elementos de laboratorio que podrían incluirse dentro de lo que representa el espectro de clasificación de un paciente en servicio de urgencia. Sí, normas tenemos para todas las patologías de urgencia y usamos, por ejemplo, para la crisis asmática la escala de Wood, para la bronquiolitis la escala de Tal, para la laringitis la escala de Wesley, y tenemos una norma de politrauma, otra de paciente en situación de hemorragia cataclísmica, bueno, obviamente de shock, de paro. Normas tenemos de todas las patologías de la urgencia. Sí, igual acá, pues, digamos, guías hay para guías y que incluyen algunas escalas, sobre todo las respiratorias, que son las que más se utilizan. Ahora, escalas de gravedad que además sean riesgo de mortalidad o que vayan a la par de riesgo de mortalidad, pues son las de cuidados críticos. Y sí, para pacientes que están ahí en urgencias muy graves, sí se tratan de aplicar, pero recordando que la mayoría de ellas debemos de tomar el valor más grave o más significativo, y muchas de ellas son dentro de las primeras 24 horas. Por eso es difícil aplicar las escalas de gravedad, pero dos cosas. Uno, lo que sí hacemos y se hace pues todos los días y en cada turno es la escala de Pew, la escala de alarma pediátrica temprana, Pediatric Early Warning Score, Pew. Esa escala se diseñó más que nada para los servicios o salas generales. Sin embargo, ya hicimos una correlación y cuando se da un puntaje de 3 o más de 3, a ese paciente debemos ponerle mucha atención. Pero si se hace de 5, si la escala arroja 5, ese paciente va a terminar en terapia intensiva. Entonces, si a mí me preguntan, la escala de Pew, ¿sí? Esta de Pediatric Early Warning Score es excelente, sí se puede aplicar a las áreas de urgencias, porque además dijimos que los pacientes pasan mucho tiempo ahí,
y a pesar de que sea un área crítica, debe de estar pegado el médico para pacientes que tienen puntajes elevados. En relación a los biomarcadores son muy útiles, sin embargo, en múltiples ocasiones están sobrevaluados. Por ejemplo, hoy en la mañana llegó un paciente con una celulitis, una lesión de una herida cicatrizó mal una cirugía cardíaca y tenía taquicardia y tenía la celulitis pues en el sitio de la lesión, etcétera, etcétera. Entonces, el residente me pide la autorización para realizar una procalcitonina. El paciente tenía 160 de frecuencia cardíaca, 40 de respiratoria, había tenido picos de fiebre. Entonces, ¿qué duda tengo ahí que el paciente tiene una respuesta asociada a la infección? En ese caso, no me queda mi duda que el paciente requiere antibiótico, requiere ingreso y antibiótico terapia intravenosa. Si será para después adecuar o limitar el número de días con antibiótico, pues puede servir. Pero yo creo que hay veces que están sobremanejados o sobreevaluados los biomarcadores. En la actualidad, en nuestra unidad en urgencias contamos con procalcitonina, PCR, dímero D, troponina, ProBNP y CPKMB. Ahorita, porque está con la pandemia, pues logramos que nos dieran ese recurso. Sin embargo, terminando la pandemia, seguramente nos van a quitar. Si es útil, por supuesto que es útil, y no creo que haya un urgenciólogo que desprecie biomarcadores. La BH es un biomarcador. Nosotros la tenemos a la cabecera y del paciente, pero por supuesto que son útiles y se deben de emplear, pero bien empleados son buenos. Sí. Muchas gracias, doctores. En vista de no existen más preguntas, no sé si nuestros expositores o panelistas desean hacer un comentario final. Doctora. No, mi comentario final es un poco la conclusión de la charla, ¿no? Lo importante es iniciar el proceso de triage, aunque sea con papel, ¿no? Si no tenemos todavía el sistema informatizado, no lo vamos a tener, por lo menos empezar a clasificar de acuerdo al nivel de urgencia, porque como lo dije, hacer una buena clasificación y nivelar bien a los pacientes salva vidas. Entonces, es un indicador de calidad imprescindible en los servicios de urgencia. Yo agregaría a lo del triage, además de que salva vidas, nos da tranquilidad a nosotros, inclusive en aspectos legales. Nuestro indicador nos dicta que tenemos que ver al paciente a los siguientes 15 minutos de llegada. ¿Sí? Llega el paciente y a los 15 minutos tenemos que tener una primera evaluación. Con los sistemas de triage cumplimos bien eso, porque es una valoración muy corta, rápida, y con eso cumplo y doy seguridad que el paciente ya tiene una primera valoración y ya delimité el tiempo de atención y el lugar de atención también. Y termino mi comentario diciendo que estoy convencido. Cuando a mí me dijeron te invitamos a ser el encargado, el jefe de urgencias, no sé por qué contesté que sí, porque realmente yo estaba muy tranquilo en terapia intensiva, pero la realidad es que he aprendido muchísimo, he conformado un equipo de médicos, enfermeras, en los cuales vamos avanzando juntos. Y yo invitaría a todo el mundo a que haga un alto en el camino para los servicios de urgencias. Si ya está puesto y ya va encaminado, que hay que tender a la excelencia y entonces hacer los cambios para ser excelentes. Pero si no es así, hagamos ese alto en el camino y entonces modificamos lo que debemos de modificar. Insisto, no es recurso material el más importante. El recurso es intención de cambio, siempre ser como un río que va fluyendo y va moviéndose
y no llegar a ser una agua estática ahí, sino que tenemos que estar siempre innovando y siendo mejores, y eso nos toca a todos poder instituir un nuevo servicio de urgencias que va a cambiar definitivamente el panorama, y no digo nada más del servicio, sino en ocasiones del hospital. Termino agradeciendo a todo el equipo que está presente aquí con la invitación, y estoy seguro que esto pues estrecha lazos, pero sobre todo abre el panorama de dónde estamos unos y otros, ¿no? Me encantó ver cuáles las funciones que se tienen en cada uno de los hospitales que ahorita tuvimos la oportunidad de intercambiar experiencias. Les agradezco mucho. Muchas gracias, doctores. De esta manera, damos por concluido la jornada académica del día de hoy, agradeciendo, doctores, por el tiempo y dedicación otorgada. Muchas gracias. No sé, doctor Aguilar, ¿quieres algunas palabras? No, nada, nuevamente a nombre de la Sociedad Boliviana de Terapia Intensiva y la droguería INTI, nuestro auspiciador con la plataforma, agradecer en primer lugar a nuestros expositores, al doctor Olivar y a la doctora Walde, por su tiempo, por su experiencia, su conocimiento y estas vivencias de cada hospital, y también a nuestros panelistas, al doctor Potosí y de igual forma al doctor Aguirre por acompañarnos en esta oportunidad. Me quedo con mensajes muy claros. Definitivamente tenemos mucho por mejorar en los servicios de urgencias en nuestro país. Creo que la experiencia de lo que se puede rescatar del comentario de nuestros expositores, cómo va cambiando el panorama, ¿no? Dentro de un sistema. Entiendo que en el Hospital Garrahan tiene la posibilidad de tener terapias intensivas ya mejor estructuradas dentro de lo que son sistemas especializados por áreas, por especialidades. Tal vez eso también permite, al tener un mayor número de flujo en cuanto a espacio físico en esas terapias intensivas, un movimiento más rápido desde urgencias. Y me quedo con ese mensaje que decía el doctor Olivar dentro de lo que puede ser la situación real o ficticia o modelo ideal de lo que puede hacer el movimiento de pacientes en los servicios de urgencias. Un desafío grande para nosotros seguir trabajando en estas áreas. Tal vez en este momento muchos de nosotros no estamos completamente involucrados dentro del trabajo directo de urgencias, pero sin lugar a dudas que podemos colaborar y aportar mucho para el desarrollo de estos servicios. Ojalá tengamos la posibilidad de poder compartir sus experiencias en una futura oportunidad, seguramente con otros tópicos involucrados en estas áreas. Y pues nada, a nuestros panelistas, gracias. Santa Cruz, sin lugar a dudas, debe ser uno de los departamentos con más empuje en este momento en el desarrollo de los servicios de urgencias. Y bueno, hay mucha gente que nos sigue a través de la plataforma de diferentes partes del país, y creo que nos llevamos mensajes muy claros en el propósito de favorecer el desarrollo. Sin lugar a dudas, el recurso humano es el elemento trascendental para comenzar a mejorar nuestros sistemas de urgencias en Bolivia. Nada más, y Ramiro, te cedo la palabra para cerrar la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Con esto damos por concluido lo que es la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su participación. Hasta el otro jueves. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias.